qué ilusión que nos hace aquí en Viniegra, en Sierra Sonora, y en el podcast de Sierra Sonora, tener al Leño de Elche. Bienvenido, Paco. Muchísimas gracias, un placer. Un placer para mí y personalmente más aún, de verdad. Gracias. Para poner un poco y para contextualizar entre flamenco, poesía, audiovisuales, artes escénicas, ¿qué arte no tocas? Bueno, sí, es la idea un poco de entender las prácticas artísticas como algo difuminado, sin fronteras, ¿no? Yo vengo del mundo del flamenco y el mundo del flamenco siempre se ha relacionado desde esa perspectiva, aunque muchas veces se piensa todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde bien joven siempre he entendido que todo estaba mucho más cercano de lo que desde fuera me decían, ¿no? Por eso nunca he creído tanto en la disciplina y más en lo indisciplinar. Ya. Desde ahí me muevo. Desde el cambio también y demás. Sí, sí, sí. Y entonces un proceso creativo, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo es tu proceso creativo, porque con tantas disciplinas artísticas, imagino que hay veces que se entrecruzarán algunos formatos con otros. Sí, la mayoría de veces, si tú le dices entrecruzar, yo digo pues repetirse. Pero sí, claro, es parte del proceso. Es verdad que cada proyecto tiene unas connotaciones y unas exigencias algo diferentes. Sobre todo por las formas, más que por el fondo. El fondo siempre se suele repetir, siempre suele coincidir, que es al fin y al cabo hacer una preproducción muy profunda, leer, experimentar. Claro. Y ya cuando me meto de una forma más concienciada en el proyecto en sí, cuando he entendido qué forma más o menos puede tener, qué es lo que quiero contar o cómo quiero contarlo y sobre todo con quién quiero contarlo, pues ahí es donde ya pues podemos entender un poco cómo se forma, ¿no? Pero para mí lo más importante es el antes, lo pre, tanto en los procesos creativos, pero también a la hora de cantar, claro. Todo, lo que hay antes. Lo que te inspira al final de alguna manera, desde ¿no? dónde lo haces. Y por cierto, ¿quién te ha inspirado a más, por ejemplo? Pues claro, depende de lo que esté trabajando, pues tengo mis inspiraciones unas u otras, ¿no? Si estoy trabajando una obra de teatro, pues hay una serie de códigos, una serie de inspiraciones que tienes. Si estás trabajando algo en el cine, pues otras. Si estás trabajando algo, una pieza solamente vocal, pues otras. Voy cambiando, no tengo así artistas como cánones. Ya. Sí. Y no solo artistas, muchas veces es personas de nuestro entorno, vivencias y demás también. Claro, sí, eso siempre lo he defendido, que cuando te preguntan, bueno, dime algunos nombres que son como importantes en tu carrera, a mí siempre me gusta nombrar a esa gente que no solamente pertenece al mundo así más mediático, total, sino al amigo que te da un disco, que hace la revolución, ¿no? O a ver que te entrega un libro, o el que te habla de una película, o el que te lleva o te acompaña a que conozcas o tengas una experiencia en otra índole. Esa gente es mucho más importante tal vez que un artista que se te cruza en tu carrera y de repente cambia, hace que tengas una transformación. Claro, de un día esa para iluminación, otro, ¿no? De repente. Suele pasar algunas veces, pero yo soy más creyente por mi experiencia en ese proceso de poco a poco, ¿no? En el cambio de poco a poco. Y en el colaborar, porque además tú, bueno, Zetangana, Rosalía, Geray Cortés, que es mi favorito, le amo. Le admiro muchísimo, muchísimo, y me gusta mucho además el tema, los que tenéis juntos. Saldrá un disco juntos, sí. Bueno, sí. El que me ha acompañado. Sí, Qué maravilla, pues deseando escucharlo. Claro, tú te inspiras y al final entre vosotros como que vais creando y tú creas con muchos otros colaboradores y demás. ¿A quién verías aquí en Sierra Sonora, por ejemplo? Bueno, Geray sería un personaje perfecto para este espacio. Ya. Beñat Chiari, también, uno de mis maestros cantantes, cantores, también sería perfecto. Yo qué sé, hay mucha gente, Raúl Cantizano, que me acompaña hoy también, su performance, su concierto es muy idóneo para este tipo de experiencias, ¿no? Qué ganas tengo, además, tenemos todos de escucharos, que todavía, bueno, en unas horitas, en nada. Sí, a mí me queda darle al playback. Totalmente. Ayer además se proyectó tu documental, Canto Cósmico. Y tiene bastante conexión con todo el sentido lo que representa Sierra Sonora, que al final se denomina como movidas culturales dentro del medio rural, ¿no? Para, pues eso, defender la España vaciada, darle la importancia que tiene a las raíces. Tu documental también, ¿no? Tira bastante de raíces y representa. Claro, aparece mi familia, que es parte de las raíces de cualquier ser. Claro.
Aparecen también los sonidos que me han acompañado en mis principios, diríamos, vitales, pues los animales, ¿no? Los olores de la cocina de mi madre, que también el cocinar, el comer para nosotros siempre ha sido muy importante como rito y como hecho también espiritual, más allá de la necesidad de las hambres, ¿no? Pero también aparecen personajes que me han estado acompañando en los últimos años y que el director y directora entendieron que son parte de mi formación, como Angélica Líder, Israel Galván, Tangana, Ramón Andrés, Manuel León, Los Voluble, Cantizano, Pepe Benítez. Bueno, sale un sinfín de artistas que me conforman, ¿no? Porque también era muy importante para nosotros mostrar, sobre todo para ellos, mostrar que un artista pertenece a una galaxia, ¿no? Pertenece a un cosmos, como bien dice el título, y nuestra visión siempre es intentar seguir generando esos tipos de cosmos, ¿no? Para que surjan pues todo tipo de personajes, ¿no? Qué interesante, tengo muchas ganas de verlo también. Y respecto a venir a un festival de pequeño formato como es el Sierra Sonora, imagino que por la parte del artista tiene que ser también muy diferente, ¿no? Al hecho de enfrentarte a un gran escenario en una gran ciudad con mucha gente y demás. O sea, ¿notáis también esa diferencia de conexión con el público y incluso con el arte? Diferencia la hay, está claro. Yo tampoco soy artista de haber cantado en sitios muy multitudinarios, porque mi propuesta tampoco es para ese tipo de públicos, por decirlo así. Pero como decías anteriormente, he hecho tantas cosas, hago tantas cosas, tantas disciplinas, pues claro, he actuado en sitios muy diferentes, tanto cuantitativamente hablando como cualitativamente hablando, ¿no? Yo en un libro que escribí cerraba el libro diciendo de que yo he cantado para un japonés dormido durante 2 horas. Entonces, claro, a partir de ahí, cualquier espacio no me parece pequeño. Eso es real. Sí, eso es real. Entonces, todo espacio para mí es bienvenido, porque... Sobre todo mi labor, a mí me gusta decir de mi trabajo, me gusta más hablar de mi labor, tiene que ver con la gratitud. Entonces todo espacio en el cual la gente escuche y esté interesada por escucharte tiene que ver con una forma de entender el rito escénico, pues que a mí me interesa mucho. Entonces yo tampoco me fijo mucho si el espacio es pequeño o grande, la verdad. No, estoy más interesado en qué tipo de espacio ha sido elegido, cómo se puede generar una escucha colectiva en ese espacio, qué tipo de repertorio hacer en ese tipo de espacio para que se pueda entender la propuesta. Y lógicamente sí hay una cercanía, pero lo de la cercanía también había que romper esa idea romántica de que solamente tiene que ver con lo cuantitativo. Claro. Tú puedes encontrar una cercanía con mucha gente y no puedes encontrar nada de cercanía con muy poca gente, depende también de la propuesta y del espacio. Y de la energía que muchas veces se genera. Pero sí es verdad que el otro día hablaba con un amigo de gastronomía que me decía que a él le gustaría tener no un restaurante de 400 metros como tiene ahora, sino un restaurante para 12 comensales en la barra. Y yo le dije, bueno, esto es una cuestión de economía, ¿no? Y me dijo, no, es una cuestión porque yo le puedo presentar y explicar el plato de una forma mucho más directa al comensal. Entonces, eso sí resuena en lo que es a cantar con poca gente, porque después te bajas y tienes el contacto directo. Exactamente, no puedes escapar. Ya. Entonces, a mí me pasa como espectadora que muchas veces es como que percibes como ese cordón umbilical, ¿no? Que se establece cuanta más cercanía hay, física incluso. Sí, en el flamenco existe una experiencia y una idea que se llama el cuarto de cabales, que era cuando los cantadores o las cantadoras ya se iban del festival y se encerraban en unos pequeños cuartos para la fiesta privada. Así. Y los cabales son solamente los entendidos, ¿no? Que es a las 5 o 6 de la mañana, ya cuando la cosa estaba en otro estado digamos, espiritual. Sí. Entonces hay algo de ese espíritu que a mí me gusta intentar recrear, ¿no? Y hay artistas que lo han conseguido y que siempre me han generado pues mucha fascinación, ¿no? Y hablando de hecho del repertorio y de este espacio y de todo ese proceso también creativo, que también lo has adaptado al escenario de Sierra Sonora, el repertorio de hoy que vamos a escuchar. Bueno, será un concierto, me imagino, de repertorio. Cuando digo de repertorio es pues temas elegidos de mis diferentes discos. Tenemos una mosca, se viene de ti a mí. Seguramente sea flamenca esta mosca. No, que entonces este tipo de repertorio, por ejemplo, está muy basado en la guitarra flamenca, porque también el espacio entendía yo que no tenía que haber una guitarra eléctrica, no sé, me sacaba un poco.
Y a partir, claro, eso ya me condiciona y me limita en el buen sentido del término. Y a partir de ahí pues construiré un repertorio entendidamente como acústico, ¿no? Aunque también lo acústico es se puede debatir mucho sobre ese término, pero sí, será un poco a partir, pues habrá más piezas flamencas, piezas que respiren más de las músicas latinoamericanas, tal vez. Ay, qué bien. Sí. Y todo, pues claro, pues muy improvisado, con notaciones muy experimentales de todos los sonidos que yo trabajo. Me imagino que será algo de eso. Me imagino. El resto está abierto a... Sí, son como pones 4 pivotes claro. Y esos 4 pivotes te mueves, ¿no? Cómo vibra, ¿no? Sí, exactamente. Pues con muchas ganas de escucharlo, Paco. Esperemos que todo salga bien. Muchísimas gracias. Lo comprobaremos enseguida. Sí. Y vosotros también lo veréis. Así que, pues muchísimas gracias, Paco. A ti de verdad ha sido un placer. Por el diálogo. Gracias.